Bueno, puede haber novedades con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, candidato a presidente, está intentando generar información al respecto. Hablamos con Leandro Dario, es periodista, hace economía y otros temas aquí en el Canal de la Ciudad. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Bien? Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, en 20 minutos arranca una reunión de gabinete importante entre Sergio Massa, Agustín Rossi y distintas figuras de gobierno, y ahí seguramente se va a discutir este tema que vos mencionabas. Ahora, la pregunta es, todo el tiempo estamos hablando del acuerdo, del nuevo acuerdo, del más acuerdo, del acuerdo de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se viene ahora? ¿Un acuerdo por 6 meses que refinancia lo refinanciado en su momento? Sí, probablemente sí, un acuerdo por 6 meses, porque el Fondo Monetario Internacional sabe que en diciembre va a asumir un nuevo gobierno, sea cual sea, y seguramente no quiera comprometer objetivos más allá de estos 6 meses, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué es? En ¿Dilatar vencimientos o reembolsos para la Argentina que no tiene dólares en la reserva, en sus reservas? Mira, el gobierno lo que quiere es que se adelanten los desembolsos de acá hasta fin de año, que son más de 10.000 millones de Sí, dólares. Esto es muy difícil que el Fondo Monetario Internacional lo por eso. acepte. ¿Por qué? Porque uno de esos desembolsos va a ser en diciembre, cuando asuma el próximo gobierno, y no creo que el Fondo Monetario acepte adelantar todos. Una de las posibilidades es que acepte adelantar una parte, pero no lo de diciembre. Pero lo que yo creo que es más concreto de parte de Washington y del Fondo Monetario Internacional es que se puede llegar a postergar algunos de los vencimientos que Argentina le tiene que pagar al fondo. Es decir, Argentina la semana pasada tenía que pagar 2.700 millones de dólares, no lo hizo. Argentina en julio va a tener que pagar otros 2.600 millones. Estamos hablando de más de 5.000 millones. El desembolso del fondo, que llegaría el mes que viene, es por más de 3.000 millones, es decir, no alcanza a cubrir estos dos pagos. Es probable que se postergue uno de estos dos pagos como un gesto del fondo a la Argentina en un contexto de escasez de dólares en las reservas. O sea, patear hacia adelante el problema, es más de lo mismo, digamos, en un punto, ¿no? Así es, con el contexto y la excusa que el gobierno está utilizando mucho de la sequía, de que es cierto que ingresaron menos agrodólares al Banco Central, y hay otro problema, que es que Argentina, todavía el fondo no revisó, pero Argentina incumplió las metas del acuerdo del primer trimestre y está incumpliendo las metas del acuerdo del segundo trimestre. Entonces, ¿qué otra cosa se tiene que negociar con el fondo? El fondo tiene que darle a Argentina waivers, perdones, es decir, le da un perdón, que es algo burocrático, que lo define el propio fondo, para que no se caiga el acuerdo y Argentina pueda seguir dentro del acuerdo de acá hasta las elecciones. El primer trimestre, ¿por qué incumplió? ¿Cuánto tenía que pagar? Si te acordás, ¿no? Digamos, te estoy sorprendiendo por ahí con la pregunta. ¿Y cuánto pagó? Mira, lo que incumplió son 2 de las 3 metas que habían. Incumplió acumulación de reservas del Banco Central, justamente por el impacto de la sequía. Si bien la cosecha gruesa arranca recién en abril, en el segundo trimestre, bueno, en el primer trimestre hubo incumplimiento de acumulación de reservas del Banco Central y también incumplió la meta fiscal, la meta de déficit fiscal, que el déficit fiscal se profundizó. ¿Por qué se profundizó el déficit fiscal? Justamente porque como Argentina exportó menos soja, hubo menos recaudación vía retenciones. Entonces estas dos metas son las que se incumplieron, las que el Fondo Monetario ya relajó en el caso de las reservas del Banco Central, pero aún así, con ese relajamiento de metas, Argentina vuelve a incumplir. Es decir, estamos en un contexto muy, muy complicado. Desde el Fondo Monetario Internacional están muy disconformes con Argentina porque se salió del acuerdo, no cumplió con esta meta que te estoy explicando. Y bueno, y ahí está el tira y afloje que se está dando en estas horas para definir la letra chica del acuerdo, ¿no? Desde el fondo dicen, ¿para qué te voy a adelantar desembolsos que van de acá hasta diciembre si vos venís incumpliendo durante todo este año las metas que habíamos acordado con Martín Es como Guzmán? cuando vos no le pagás al banco, ¿viste? El crédito que le pediste y de repente le pedís que te dé más plata. Y te dice, pará, pagame primero lo que te di porque no estás pagando, no estás cumpliendo con la cuota. Es más o menos eso, ¿no? Es más o menos eso, y a eso se le agrega el problema, que más ahí ya adelantame los 10.000 millones de dólares ahora, a junio, y en el fondo se preguntan, si yo te lo adelanto ahora a junio y vos te lo gastás antes de septiembre o antes de octubre, que son las elecciones generales, esos 2 meses entre octubre y diciembre, que es la transición al nuevo gobierno, ¿cómo los vamos a transitar si ya te gastaste todo lo del año y seguramente me vas a volver a pedir algo más? ¿Me podés decir cómo va a ser el gobierno para lanzar algún plan platito que seduzca a la gente? Si en definitiva
para cumplir con lo mínimo tiene que ajustar Massa, ¿no? ¿Qué es lo que viene haciendo de algún modo? Sí, plan platita no va a haber. Lo que No va a sí haber. va a haber es plan cuotitas. Plan Cuotitas, que es cuotita. esto Ah, de- mira vos, está bien eso. Reemplazamos Sí, la se está platita por la negociando. cuotita. Ah, ok. Claro, se está negociando con los bancos para extender el programa Hora 12. Acordate que la última vez lo que hizo el gobierno fue bajar la tasa de endeudamiento dentro de ese programa. Es un programa que los bancos pierden plata con el Hora 12, hay que decirlo, y por eso los bancos le están pidiendo al gobierno, bueno, subime la tasa. En el gobierno no quieren saber nada con subir la tasa porque están utilizando ese programa justamente para hacer proselitismo para la campaña. Y la otra gran medida que está pensando el gobierno es congelar el precio de electrodomésticos, de celulares, de indumentaria, de acá a las PASO, justamente para intentar reanimar un consumo que cada vez se cae más porque Claro. cae el poder adquisitivo de los argentinos. Falta que den crédito para comprar alimentos, ¿no? Polenta y esas cosas en 12 cuotas. Ahora, decime qué se espera de la reunión de gabinete, ¿no? De hoy y allí van a estar todos seguramente con lanzamiento de medidas o algún tipo de anuncio. Sí, seguramente en la reunión de gabinete lo que se va a discutir, por lo menos por parte de Sergio Massa, es cuál es esta letra chica que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Hasta que no se cierre el acuerdo, que la fecha es de acá al